Bueno, camaradas, vamos a empezar aquí vamos a repensar la programación del centenario, la programación de la conferencia del centenario de los camaradas Livio Gaitán y Ernesto Mandel, aquí en el Instituto en Ámsterdam, pero también con las personas, los camaradas, las camaradas que nos están siguiendo por Zoom también, de otras partes del mundo. Y ahora vamos a tener los aportes de las compañeras Terry de Gran Bretaña, Alda Sousa de Portugal, Jorgelina de Argentina y Kay de los Estados Unidos, y que van a traer sus aportes, sus reflexiones sobre qué aportaron Ernesto Mandel y Livio Gaitán a su organización a nivel político, ya sea en vida o a través de los análisis que elaboraron. Entonces vamos a empezar con la camarada Terry y después les avisamos sobre las aportaciones que la gente quiera hacer después de las charlas, ¿sí? Estamos con Terry. Gracias, Tarsia. Voy a comenzar hablando de lo que no voy a poder extenderme. Voy a hablar poco de Livio. La última vez que recuerdo cuando vino a Gran Bretaña fue en el 60 aniversario de la Cuarta Internacional en el 98. Allí habló con otro compañero que era el último superviviente que había atendido a la conferencia fundacional de la Cuarta Internacional. Pasaron tiempo en el norte de Italia durante la guerra y, bueno, tuvieron un gran intercambio personal tanto dentro como fuera de la reunión. Pero centrémonos en Ernest. Hay algunas cosas que puedo comentar. Su trabajo en economía, sobre todo la introducción a la teoría marxista, económica marxista, escrita en el 67, es la base de nuestro formato educativo. Sus obras sobre el capitalismo han sido la base de nuestra labor. También su organización que hemos podido recabar para la organización política británica. Como Alex lo mencionó, aparece de forma colectiva en su tercer volumen de Escritos marxistas sobre el estalinismo. También quiero indagar en sus obras sobre la organización, un folleto que produjo sobre la teoría de la organización, que ha sido un documento crucial para nosotros y hemos debatido durante muchas ocasiones. Más adelante, el documento de la Cuarta sobre la democracia socialista, que para mí ha sido uno de los textos programáticos más esenciales de este movimiento y ha desempeñado una función crucial. Pero vuelvo al primer punto que quería tratar aquí, las obras de Mandel sobre la Segunda Guerra Mundial. La primera vez que pude ver a Mandel en persona fue en una escuela organizada por la MGI en Londres en el 66. Fue un gran evento para mí, porque fue una de las primeras veces que pude estar en un fin de semana en Londres con compañeros con los que vivía en Manchester en ese momento. Pero fue muy importante para mí porque ya sabía con 19 años que Mandel era un gran escritor, pero aún un mejor orador público. Alex ha hablado sobre su impacto polémico que puede ver en sus obras, pero escucharlo de viva voz ha sido una experiencia totalmente distinta que jamás olvidaré. ¿Qué dijo Mandel sobre la Segunda Guerra Mundial? El texto de lo que dijo en la escuela de verano está disponible en un sitio web marxista, pero desarrolló sus obras aún más en su obra dedicada a la Segunda Guerra Mundial. Mandel cita a Lenin.
al analizar que las guerras pueden tener diversos caracteres. Lenin afirma, por ejemplo, lo siguiente: un movimiento por parte de cualquier nacionalidad oprimida contra una represión imperialista es un movimiento, y el hecho de que el liderazgo de estos movimientos puedan intentar vincular estos movimientos políticamente en una organización contra el imperialismo es un motivo para denunciar estos líderes y no para condenar los movimientos. Esta cita de Lenin cobra vida hoy cuando consideramos las situaciones de Ucrania y Palestina. Mandel siguió profundizando su análisis, el análisis de Lenin, de forma más extensa cuando habló de la Segunda Guerra Mundial. Sostenía que la Segunda Guerra Mundial tenía 5 aspectos fundamentales. No voy a referirme a todos, pero creo que podemos citar algo de lo que dijo porque era muy importante. Hablando del tercer aspecto, dijo que era una guerra de defensa nacional de la Unión Soviética, un estado de trabajadores contra los poderes imperialistas. El hecho de que los líderes soviéticos se aliaron en términos militares, lo cual estaba justificado, pero también a nivel político con los imperialistas occidentales, no cambió para nada la naturaleza de la guerra. También dijo que hubo una victoria absoluta de los pueblos soviéticos contra el imperialismo asesino alemán. También dijo, cuarto aspecto, fue una guerra de liberación nacional de las personas oprimidas, colonizadas en África y en Asia. En Latinoamérica no estaba esta guerra, contra las fuerzas oprimidas francesas y británicas, a veces también contra las japonesas y a veces contra todas de manera consecutiva. Creo que esto justifica las guerras de liberación nacional independientemente de del carácter de cada fuerza imperialista. También dijo lo siguiente: ahora pasamos a la quinta guerra, la más compleja de todas. No quiero decir que lo que se libró en el corazón de Europa, ocupado por el imperialismo nazi, sino que me quiero referir a 2 países, Grecia y Yugoslavia, y en cierta parte Polonia, y también podríamos hablar de Italia y Francia. Esta guerra fue de liberación de los trabajadores campesinos y la pequeña burguesía urbana oprimida contra el imperialismo alemán, nazi. Negar la naturaleza de autonomía de esta guerra, queremos decir en realidad que los campesinos y los trabajadores en Europa no tenían entonces derecho a librarse de los que los estaban esclavizando en ese momento, a menos que quisiesen traer a nuevos esclavos en lugar de los que ya existían. Esta posición es inaceptable. Pero fue imposible prevenir esta traición al no participar en los movimientos de masas. Explica también que contradice otras fuerzas que tenían una posición muy sectaria y expansionista ante los desarrollos en Francia. Siguió diciendo, y quiero tener una tendencia un poco para excusarme, estoy hablando de la extrema izquierda y derecha de los movimientos trotskistas en Europa. Deberían haber apoyado todas las luchas y levantamientos populares contra el imperialismo nazi en la Europa ocupada.
para poder luchar y transformarlos en revoluciones sociales victoriosas. Es decir, luchar contra los líderes de las luchas, los cuales estaban vinculando a estas con los imperialismos occidentales y en realidad querían mantener el capitalismo una vez pasada la guerra, como de hecho fue el caso. También los compañeros se han referido a esto sobre la experiencia de Yugoslavia, que creo fue un momento crucial para la Cuarta Internacional para comenzar a entender las fuerzas que pueden liderar las revueltas revolucionarias y no son siempre fuerzas que apoyamos políticamente, que tengan el mismo programa que nosotros, pero bueno, son fuerzas que sí que pueden conllevar una defensa de las clases trabajadoras. ¿Qué lecciones hemos aprendido de esto y podemos aplicar al debate actual sobre Ucrania? Personalmente, creo que Mandel estaba escribiendo sobre guerras que se libraban dentro de otras guerras y sobre distintas facetas de guerras, que había un gran sesgo en la revisión de la izquierda cuando habla de la multifacetidad del contexto de la guerra de Ucrania, cuando se habla ahora de esto. Pero no se centra únicamente en la cuestión en la que la OTAN utiliza la invasión rusa en Ucrania y sea como un regalo de Putin a la OTAN. Mientras que Mandel nos muestra que podemos y debemos ser más sofisticados. Las obras de Mandel son totalmente importantes en cuanto a su comprensión de la cuestión nacional. Algo que creo que es de una importancia tremenda para el legado de la Cuarta Internacional. El último segmento, y por favor avísenme del tiempo. Es un evento en el que no fui en persona, pero pude ver en vídeo muchos años después el debate de Mandel con el Partido Comunista de Gran Bretaña sobre las estrategias para Europa Occidental. El Partido Comunista Británico nunca fue tan importante como lo fue en otros muchos países europeos. Cuando se celebró este debate en el 77, el Partido Comunista ya había comenzado a perder sus bases sindicales más importantes debido a la desindustrialización del país. Pero el Reino Unido sí que era importante en cuanto a la evolución de los partidos comunistas en Europa, debido a la lucha que existía entre los comunistas europeos y las olas o tendencias más dominantes. En el momento de los hechos, la sección eurocomunista del Partido Comunista Británico era dominante. Había 4 oradores junto con Ernest en este evento del MGI y 5 oradores del Partido Comunista, todos los cuales tenían la tendencia eurocomunista. Esta tensión en el Partido Comunista se exacerbó en Reino Unido cuando el joven Partido Comunista, se creó el joven Partido Comunista en el 88, mientras que los eurocomunistas disolvieron su Partido Comunista en el 91 para formar una organización denominada Izquierda Democrática. Querían librarse del término comunismo en su totalidad.
y hasta el 99 no despegó su asociación y era muy poco visible. Este es el contexto del debate online que he mencionado. ¿Cuáles eran los aspectos fundamentales que Mandel pudo abordar en este debate? Criticó la ausencia de internacionalismo de los eurocomunistas. Señaló que ni siquiera tenían una estrategia para Europa occidental, ni siquiera una estrategia para Europa en su totalidad, y abandonaron por completo la proclama de los Estados Unidos socialistas europeos, a pesar de que en Europa occidental nunca se hablase de Europa en su totalidad. También habló de la colaboración de clases y utilizó dos análisis concretos de la situación que fueron muy útiles. Habló de la situación en Chile y el hecho de que Allende seguía las mismas estrategias que los eurocomunistas. Una estrategia para evitar el conflicto de clases. Por tanto, aparecieron soldados en Chile para apoyar a Allende. Allende dijo que no quería su apoyo, porque entonces esto avivaría la tensión. Una situación totalmente cándida, podríamos decir, y que al final acabó Allende pagando con su vida, y no solo eso, sino que también conllevó a la masacre de miles de personas en su país. Otro ejemplo que quizás se conozca menos. Quiero hablar de la huelga del noroeste de Londres en una planta de procesamiento fotográfico, donde trabajaban sobre todo mujeres asiáticas y donde nuestros compañeros desempeñaron una función muy importante para apoyar a los grupos nacional y locales. Una huelga que se libró durante 2 años. Mandel señaló que en el momento en el que habló, los trabajadores en los sindicatos post-trabajadores habían comenzado a rechazar trabajar en las plantas. Si esta solidaridad se hubiese realmente extendido, podría haber terminado esta disputa con una victoria después de los 6 meses de las huelgas. Al final, la huelga condujo a una derrota 2 años después. Y fue el Partido Comunista el cual, dentro de los comités de huelga del Consejo Sindical local y también a nivel nacional, no quisieron que los trabajadores controlasen ello, lo cual reforzó la democracia parlamentaria del Estado burgués. Me he quedado sin tiempo para la conclusión, así que quizás mis aportaciones las haga luego en el seminario. Gracias, Terry, por tus contribuciones. Ahora vamos a seguir con la camarada Alda de Portugal. Buenos días, compañeras, compañeros. Agradezco que me hayan invitado a hablar en este seminario. Voy a intentar hacer lo mejor para rendir el homenaje que se merecen Livio y Ernest. Sus contribuciones durante su vida a través de los análisis que produjeron van a permanecer siempre con nosotros, y no quiero decir que se vayan a aplicar en todo momento, pero sí que son una contribución fundamental para nuestro pensamiento y prácticas políticas. Voy a intentar concentrarme más en lo que aportaron nuestras organizaciones a nivel político, en particular en los años 74, 75, 76. Como ya sabrán, espero, vivíamos en una dictadura fascista de 48 años y hasta el abril de 74 no se acabó.
Hablamos de una época muy difícil. Antes del año 74, por supuesto, había muchas luchas, reuniones y también había algunos grupos trotskistas o comités de lectura que debatían asuntos políticos y leían. Sobre todo me refiero a estudiantes universitarios. La primera obra de Mandel que se publicó en Portugal fue en el año 71. Fue la iniciación a la teoría económica marxista. Pero veamos el título. No vemos el término marxista, porque era una forma de burlar la censura. Lo publicó una editorial de izquierdas muy importante en Portugal que sigue existiendo. En esta época publicaron muchas obras de índole comunista y también textos de líderes de movimientos de liberación de colonias. Había una censura muy estricta y era una forma de eludir esa censura. Fue un libro muy popular, no solo entre los estudiantes que comenzaban a verse atraídos por el marxismo revolucionario, sino también por maoístas y de otras tendencias. Antes del 25 de abril, algunos compañeros portugueses viajaron a París, que estaban en contacto con ciertos líderes, y luego trajeron folletos, volantes y libros de Francia a Portugal. Un compañero del Estado español también se reunió con algunos de este grupo. La Liga del Comité Internacional se fundó en diciembre del 73. Michael Lobby y Paco Robs atendieron a la conferencia fundacional de la Cuarta Internacional. Teníamos entre 40 y 50 miembros cuando se derrocó la dictadura en el 74. Se convirtieron en una organización simpatizante del Congreso de la Cuarta en el 74. Por supuesto, cuando se fundó esta organización, nadie habría esperado que en solo 4 meses hubiésemos acabado con la dictadura. Entre el 74 y el 76, que va a ser la época en la que me concentre, además de Ernest y Livio, muchos otros compañeros vinieron a Portugal para hablar en mítines y conferencias públicas o para debatir y seguir de cerca el trabajo del LCI. Alain Krivine, Daniel Ben-Said, Charles Andrés, Jean-Michel Chalou, Michel Rubre, estuvieron todo un año en Portugal para ayudar de diversas maneras. Había acalorados debates dentro de las secciones y entre otras organizaciones también dentro de la Cuarta. Claro, no voy a tener tiempo para entrar en detalle, pero claro, había debates sobre cómo proletarizar y colectivizar la Revolución Portuguesa y otros procesos que estaban en curso en Portugal. También había distintos artículos, Imprecor. La Cuarta hizo un esfuerzo titánico también, de lo cual estamos muy agradecidos, para ayudar a crecer una sección en un país en el que el Partido Comunista era muy grande y había muchas organizaciones maoístas que eran mucho más grandes que nosotros también. En sus memorias, Livio, que yo creo que es un documento excepcional y deberíamos propagarlo y difundirlo, habla sobre el intento fallido de identificar Portugal entre los países en los que las crisis revolucionarias y prerevolucionarias puedan surgir. No hablo de error o fallo, porque nadie en Portugal habría esperado que hubiese realmente surgido.
Los militares que estuvieron implicados en el golpe de Estado que acabó con la dictadura ya sabían lo que estaba ocurriendo y ya estaban preparando este golpe militar. Pero nosotros no lo supimos hasta los pocos días antes de que se produjese. Fue una sorpresa. Por supuesto, esta situación produjo una erupción de las masas en la escena política. Y como Livio habla, la radicalización tuvo un auge en el 75 con ocupación de fábricas y terrenos agrícolas. Se creó una comisión también de trabajadores. Estamos viendo un alto grado de autoorganización de trabajadores que venían de personas de los barrios. E incluso los soldados de los rangos más bajos se organizaban también en comités dentro de las Fuerzas Armadas y otros movimientos similares. Esto fue posible en el 75. La relación de fuerzas era tal que los bancos y otras empresas más estratégicas se nacionalizaron. Así que hubo un cambio en la correlación de fuerzas. Livio vino fue varias veces a Portugal. En el 74 fue la primera vez. Habló en una demostración de solidaridad. En septiembre estuvo en algunas conferencias de LCR y también de PSR. Y todas estas intervenciones fueron muy importantes para la historia de nuestro movimiento. Fue muy importante para darle forma a nuestro pensamiento y a nuestra comprensión política y también a nuestra práctica. Nosotros siempre agradecimos su generosidad, su compromiso, su claridad al hablar y también su sentido del humor. Siempre que venía y siempre que era posible, dejábamos tiempo para jugar un partido de fútbol con él porque él le encantaba y nosotros también nos encantaba. Perdón. Ernest vino a Portugal por primera vez 2 semanas después del 25 de abril. Su primer discurso seguido por un debate fue en el centro de estudiantes de las colonias. Previamente llamado la Casa de los Estudiantes del Imperio Portugués, por supuesto. Se cambió el nombre después del 25 de abril. El presidente del centro, en el momento, desde el 10 de mayo, fue Helena López da Silva, una camarada que también era militante del país. Habló sobre el deber de solidaridad, la importancia de ayudar a las víctimas de la opresión colonial. Entonces, digamos que 2 sectores de la revolución estaban presentes y fue sobre internacionalismo. Esta es la publicación que tiene 2 discursos de él del 74. Esto fue bien distribuido. Después también habló en una reunión pública del LCI. De nuevo, no vamos a leer esto, pero aquí hay unas citas. En este momento no tenemos tiempo para leerlo todo, pero expresó que para él era una gran alegría hablar en Lisboa, liberada del fascismo, y habló sobre la cuestión de cómo las luchas de la liberación de las personas de las colonias contribuyeron a derrocar el fascismo en Portugal, y también expresó su compromiso sólido, etcétera. Vale, entonces también sobre la independencia de las clases. Ya tengo que acabar. También habló en una reunión pública con diferentes organizaciones de extrema izquierda. También habló y dijo que la Cuarta Internacional y la sección Portugal estaban a favor de la unidad de acción de las organizaciones revolucionarias y sus intentos y sus esfuerzos.
Después, en abril del 75, estas fotos yo las tomé de los archivos de los archivos de la televisión portuguesa. Todavía existen, todavía tenemos acceso a ellos. Y él dijo que no podemos leer lo que dice aquí, pero dijo que la situación prevolucionaria había sido, digamos, era de esperarse un poco. Vale. Entonces, estas son fotos de la conferencia de LSI en agosto del 75. Algunas personas hablando. Aquí tenemos a Ernest y también tenemos a Chico interpretando el discurso de Ernst, un rico muy joven. También quiero hablar sobre las publicaciones de los libros de Ernest en Antídoto, que era nuestra editorial. No pocos que fueron publicados por otros editores, porque por supuesto hay varios. Entonces, escogimos algunos, por ejemplo, la cuestión de introducción al marxismo fue muy importante, también la iniciación de la teoría económica marxista. Para nosotros es muy importante porque esto fue cuando ya no estábamos bajo censura. Creo que ya se me acabó el tiempo. Vale, bueno. También quiero decir que nosotros hicimos un tributo a Ernest en una reunión organizada por Cultra, es una asociación cultural, y tuvimos una reunión pública donde Francisco, Cecilia, que también es camarada nuestra, y Luis Facenda y yo estábamos y hablamos. También estaba Jaime Pastor, todos ellos hablaron. Perdón que no tengo una foto de él, de Jaime hablando, pero él sí habló y hizo una contribución maravillosa. Todos queríamos hablar o hablamos sobre Ernest y sus contribuciones, sus variadas contribuciones y las tareas del marxismo hoy en día. Por supuesto, él no era algo, no es algo del pasado, sino que le hicimos un tributo este año porque creemos que su práctica y su trabajo son todavía vigentes e importantes, y también hicimos tributo al optimismo revolucionario que nunca nos ha dejado y que es un legado de responsabilidad para nosotros. Gracias. Muchas gracias a la camarada Alda. Y ahora seguimos con la compañera Jorgelina de Argentina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para nosotras y nosotros es un gran placer estar acá en este homenaje. Quizás nuestra intervención no es tanto desde nuestro contacto militante con Mandel o con Livio, con sus personas, sino con sus libros y sus elaboraciones. Y sobre todo vamos a hacer hincapié en los aportes que Mandel particularmente hizo a nuestra organización, ¿no? En un documental sobre la vida de Mandel dice que él mismo, ¿no? Dice que quien escribe permanece. Y gracias a esa permanencia, muchos grupos a lo largo del mundo, grupos como el nuestro, pudimos contar con su obra como un insumo para nuestras reflexiones político-militantes. Y bueno, y hablando desde nuestra particular historia militante allá en Argentina y los encuentros con sus textos,
ubico 3 momentos que me gustaría compartir. Nuestro primer encuentro colectivo de nuestro grupo con Mandel fue allá por el año 1998, cuando a contramano del espíritu de la época, en nuestro caso, intentábamos consolidar organización política. Y usamos como texto para nuestra formación su teoría leninista de la organización, texto que al que ya se refirió Terry. Y digo a contramano porque en aquel periodo gran parte de los sectores movilizados y el activismo tenía un profundo rechazo a construir organización política, a la forma partido. Entonces proliferaban, y nosotros en parte éramos parte de eso, grupos con inserción en el movimiento estudiantil, en los barrios empobrecidos, en contacto con el reciente o con el incipiente movimiento de desocupados, también en el movimiento de derechos humanos, en algunos espacios sindicales, pero había una decepción y un rechazo con los partidos de izquierda existentes. Sin embargo, al mismo tiempo estábamos ante las puertas de una crisis económica y social, el agotamiento del modelo económico, año 98, el modelo de la convertibilidad, la crisis de la deuda, el aumento de la desocupación y el deterioro de las condiciones de vida, una crisis que termina explotando en el año 2001 en nuestro país. Todo eso exigía no solo la reconstrucción de la capacidad de lucha social defensiva, sino también una disputa, una confrontación en términos de alternativa política. Por eso la importancia para nosotros de poder constituir organización política, y de ahí la lectura de Mandel, que nos permitía discutir con el activismo, que era reacio a los partidos, nos permitía discutir la necesidad de la estructuración de la organización política, superando formas burocratizadas y centralistas de muchos de los partidos que conocíamos. Entonces, ¿cuáles eran esas coordenadas que nos resultaban útiles para pensar formas renovadas de organización política? Por un lado, la importancia de la lucha teórica y el análisis de los procesos sociales contemporáneos, no apelando a formatos predeterminados, buscando hacer encajar la realidad en ellos, sino a través del estudio de los fenómenos sociales particulares, que en nuestro caso se daba con el surgimiento del movimiento piquetero, movimiento de trabajadoras y trabajadores desocupados, o los procesos de recuperación de empresas por parte de sus trabajadores, procesos a los que la organización política tiene que dar respuesta y contribuir a una ruptura con la ideología dominante, ¿no? Porque justamente es en esa intensificación de la lucha de clases y los momentos de crisis que justamente se pone en duda la estabilidad de la sociedad existente y se debilita su dominio. Y eso justamente comenzaba a pasar hacia fines de los años 90. Veíamos surgir procesos de desobediencia ante la ofensiva del capital que permitían desarmar la hegemonía neoliberal. Y esos procesos de lucha también ofrecían pistas para la construcción de una contrahegemonía. Otra forma de pensar el poder y la participación política, el cuestionamiento de la propiedad privada como bien supremo con las experiencias de las empresas recuperadas, las recuperaciones de tierra, la ocupación de edificios para actividades comunitarias, o también, como ejemplo de esta contrahegemonía, el enfrentamiento colectivo y comunitario de las necesidades de reproducción y de cuidado allí en los territorios donde la crisis hacía su impacto. Pero por otro lado, Mandel también nos ayuda a pensar que era posible construir una organización que no reprodujera prácticas burocratizadas, dirigistas, en donde la centralización no fuera en detrimento de la más amplia democracia y de liberación colectiva, incluso entre distintas tendencias. En su libro advertía que existe, cito, la posibilidad de burocratización del partido si se convierte en un fin en sí mismo y busca la autopreservación. Esto significa que la construcción de un aparato partidario separado de las masas trabajadoras corre el peligro de convertirse en un aparato autónomo.
Cuando este peligro se desarrolla más allá de una etapa embrionaria, surge la tendencia de una autopreservación del aparato como un fin en sí, en vez de un medio para alcanzar un fin. Y eso nos lleva a un último elemento que recuperábamos de este escrito en particular de Mandel, y es el vínculo entre nuestros partidos y los organismos de autoactividad. Mandel sostiene que la construcción de la organización política no es contradictoria con la apuesta a esos organismos de poder, de autoactividad y con los movimientos sociales más amplios. Por el contrario, es necesario desarrollar esos organismos que tienen una importancia estratégica en un proceso revolucionario. Y también propone un vínculo de contribución respetuoso que priorice la experiencia en tanto proceso de politización de los organismos de autoactividad antes que a la propia organización. Él dice que debe estimular y no detener la acción independiente de las masas. El segundo momento de nuestro encuentro con Mandel tuvo lugar luego de toda esa experimentación social y política que implicó el 2001, esa ruptura de la crisis del 2001 y los años posteriores, en los que se conformaron movimientos de trabajadoras y trabajadores desocupados, los espacios asamblearios, las escuelas populares, las asambleas feministas, las apuestas a ciertas confluencias políticas. La concepción del poder popular estructuró nuestros debates, la apuesta a un socialismo feminista desde abajo, con algunas certezas, pero también con muchas imprecisiones. No todas las organizaciones entendíamos lo mismo respecto de la concepción de poder popular. Los debates en ese entonces eran en torno a cuál es el sentido estratégico de la construcción de poder popular, de la apuesta a la autoactividad de las masas, y cómo eso conecta con el desarrollo del doble poder como camino para una ruptura revolucionaria. Entonces, en la búsqueda de esta precisión estratégica, trabajamos con la introducción del libro Consejos Obreros, Control Obrero y Autogestión. Y quería repasar algunos elementos de aquel texto que nos aportaron para esbozar algunos lineamientos. Un elemento es que las disputas de la clase trabajadora son al mismo tiempo disputas de valor, de riqueza producida, pero también disputas de poder y de control sobre el proceso de vida y de trabajo, contra el poder del capital, tanto en el propio lugar de trabajo como en torno a cómo se organiza el proceso de vida humana. Las huelgas y conflictos reivindicativos tienen potencialmente esa impugnación del orden social. Mandel va a decir una disputa de quién manda en el lugar de trabajo, en la economía y en el Estado. En cada lucha, entonces, existe la posibilidad de convocar a la mayor cantidad de personas a participar activamente en las decisiones contra la división entre administradores y administrados, bien propia del Estado burgués. Segundo elemento es que la apuesta a la construcción de espacios de poder propio, de poder obrero, se vincula con la necesidad de generar instancias de subjetivación política. La necesidad de tomar decisiones en los espacios deliberativos implica una reapropiación de la capacidad de decidir, un involucramiento que por lo tanto va a provocar esos cambios subjetivos, ¿no? Mandel va a hablar de desenajenación. Y todo eso se podía ver, se lo podíamos reconocer en esa experimentación social y política de los movimientos de desocupadas y desocupados, las empresas recuperadas, las asambleas populares y esta toma de espacios comunitarios, ¿no? Toda una creación de una institucionalidad alternativa con elementos de contrahegemonía. Pero también Mandel nos advierte que el objetivo de estos organismos no es crear nuevas instituciones en el marco del régimen capitalista, ¿no? El objetivo es, él dice, cito, el objetivo es elevar el nivel de conciencia de las masas, su combatividad, su capacidad de replicar golpe a golpe ante cada medida reaccionaria de la patronal o el gobierno, cuestionar no de palabra, sino con actos el funcionamiento del régimen capitalista. Así será como se afianzará la insolencia revolucionaria de las masas, su resolución
de echar a un lado el orden y la autoridad capitalistas para crear un orden superior, el orden socialista del mañana, dentro de un celoso respeto por la democracia de los trabajadores. Por eso, Mandel también plantea el rechazo a la cogestión como un elemento de conciliación de clases. Y dice que el control obrero rechaza toda institucionalización. Mostraba la equivalencia entre los postulados reformistas de participación en gobiernos de coalición con partidos de la burguesía como etapa previa a gobiernos socialistas y la pretensión de por otro lado, la pretensión de mayor democratización de las empresas como paso previo a su conquista. Decía que la experiencia histórica más bien demuestra lo contrario. En el caso de los partidos reformistas, son etapas a la integración de esos partidos obreros dentro del Estado burgués. Por eso sostenía que la participación en las empresas y la mayor democratización debe venir luego de derrocar el poder del Estado, que no es posible democratizar las empresas como paso previo a su conquista. Si bien muchos de estos debates tenían sus orígenes en procesos y periodos anteriores, incluso a una situación muy diferente en términos de lucha de clases, fines de los 60 y 70, nuestra opinión vuelven a ser tremendamente actuales. La apuesta a la autoactividad en momentos de dominio estable como modo de ruptura de la hegemonía, la necesidad de construcción de poder propio que resguarde la independencia política y, por último, también el llamado a contrarrestar esos procesos de integración que tiene el sistema. Y el último momento, y ya voy cerrando, de este encuentro con Mandel, fue ante el ascenso justamente de las ultraderechas, con la llegada al gobierno en el año 2015 de la coalición Cambiemos, que fue gobierno en nuestro país. Entonces ahí recurrimos a su mirada aguda sobre los procesos sociales que dieron lugar al fascismo para caracterizar las derechas actuales, ¿no? Para entender y comprender teóricamente de qué se trataban estas derechas nuevas o neofascismos. Y en ese escrito él llama a revisar los errores de los partidos obreros que muchas veces allanan el terreno para el ascenso del fascismo. Por un lado, el problema de equiparar la socialdemocracia con el fascismo, propio del tercer período, pero de modo equivalente el error de colaboración de clases que implicó la política de frentes populares como un error derechista inverso. Alerta sobre la apelación recurrente a ver el ascenso del fascismo o neofascismo como amenaza y entonces asumir posiciones defensivas que sostiene una democracia que es compatible con la pérdida de los derechos de los trabajadores y el pueblo. Va a decir Mandel, parlamentarismo impotente. Llama entonces a luchar contra la tendencia de la propia democracia burguesa de recorte de derechos democráticos. Existen muchos aportes en esa vida para la revolución de Mandel, pero para nosotros y nosotras ha sido una referencia indispensable para construir ese hilo rojo de las luchas emancipatorias, para tender esos puentes con el pasado que tanto nos costó reconstruir por la represión y la dictadura militar en nuestro país, y también tender puentes con los procesos de lucha de clases en todo el mundo. Por eso, y ante todo, y aunque no lo hayamos conocido personalmente, sino a través de quienes divulgaron y difunden su trabajo y su militancia, Mandel fue y es nuestro compañero de lucha. Muchas gracias a Jorgelina por traer sus aportes, sus reflexiones desde América Latina. Y ahora seguimos con Kay, de los Estados Unidos. Buenos días a todos. Es un placer para mí estar aquí en nombre de mi organización Solidaridad. Es por supuesto un placer estar aquí hablando del trabajo de Livio y Mandel, que han contribuido tanto a nuestra organización. El trotskismo estadounidense los ha tenido desde el principio, desde la fundación en el año 39 de la Cuarta Internacional. Aquí vamos a ver seguramente ustedes han visto una foto de Mandel en los Estados Unidos. Es una imagen
donde podemos ver quién está al frente de la foto y es Lenin. Es un artículo escrito por Trotsky sobre Lenin, así que tuvimos estas conexiones desde el principio. Se me pidió hablar sobre la influencia de Livio y Ernest en solidaridad o las organizaciones similares, digamos, relacionadas con la Cuarta Internacional hoy. Dada la historia evolución de la Cuarta Internacional, yo modifiqué un poco la pregunta. La pregunta que yo voy a responder es, ¿cuál ha sido la influencia de Livio y Ernest en el pasado, en nuestra tradición, el presente y el futuro? Que es, por supuesto, un gran desafío que voy a tratar de asumir. Podríamos decir que hay 3 áreas de contribuciones de Ernest y de Livio. La primera es, por supuesto, el compromiso revolucionario, su activismo. Y segundo es su programa político y pedagógico, sus contribuciones al movimiento marxista en todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos. Y por último, lo práctico que fueron en la construcción del partido. Los últimos 2 son ejemplos perfectos de digamos, la práctica marxista. El primer punto, varios camaradas han hablado del gran compromiso de ellos y ese rechazo a la vida con lujos y asumir austeridad. Y yo creo que Livio se inspiró en, por ejemplo, otras personas en cuanto a su austerismo. Por ejemplo, Lenin y por supuesto también la austeridad de el Che Guevara. Sentimos que hay conexiones entre todos estos. Activismo. Livio y Ernest nacieron en el 23. Era el último suspiro de la revolución rusa. La revolución búlgara, la revolución alemana. Livio nació 6 meses después de la marcha de Roma y de la toma de poder por parte de los fascistas y la destrucción del movimiento de los trabajadores en Italia. Y la suspensión también de las libertades y los derechos disponibles en el momento. Y entonces empezaron a ser activamente políticos al final de los 30, cuando era la medianoche del siglo. Entonces los militantes nacen en esta época de derrota y crecieron en este periodo de derrota, pero siguen luchando. Entonces, son ciertamente ejemplos para todos nosotros. Una historia corta que quiero contar sobre Livio, sobre la austeridad de Livio, es que cuando yo trabajé en París, en punto de vista internacional, hace muchos años, cuando todos nosotros íbamos a un restaurante barato turco, Livio se quedaría en su oficina y sacaba su manzana, su queso, su salchicha y un cuchillo, y trabajaba al mismo tiempo. Este era un almuerzo de trabajo antes de que se volviera una noción popular en el mundo capitalista. Y lo segundo que quiero mencionar hoy son las contribuciones pedagógicas y programáticas de Livio a nuestra organización y Ernest. Livio y Ernest se veían a sí mismos como preservadores y continuadores y transmisores de las mejores tradiciones del marxismo. Y ellos lo hicieron también entre los activistas de los Estados Unidos. Uno de los periodos más grandes de crecimiento de nuestro movimiento fue, por supuesto, la radicalización de los 60s y 70s, cuando los camaradas empezaron a
a trabajar en los movimientos de derechos civiles, de los movimientos feministas. Entonces, encontramos estas conexiones activistas y reclutamos a los mejores de ellos. Cuando ellos se unieron, los trabajos de Ernest Mandel fueron clave para su, para su construcción personal. Han habido referencias al panfleto de Ernest en la introducción a la teoría económica marxista. Este es un trabajo muy popular, o fue muy popular. Una de las cosas más interesantes que muchas personas no mencionan es que Ernest, de hecho, teorizó estudiantes y los consideró no ser una clase, y entonces abrió la posibilidad de que encontraran la revolución marxista. Entonces, de verdad que fuimos los beneficiarios de la transmisión de Ernest. En el 73, ya Eric habló de esto, vimos un cambio político después de la publicación del trabajo de Ernest, de las obras de Ernest, perdón. Y esto tuvo un efecto en nuestro partido, en nuestros camaradas. Lo que fue muy importante en particular a nuestros militantes de la época fue su análisis cuidadoso de la Unión Soviética como un estado de trabajadores degenerado, y todos los países como todos los otros países alrededor de ellos los clasificaba igual. Entonces, estábamos en un mundo bajo la influencia de la lucha social o de la lucha de clases en los Estados Unidos y el resto del mundo. Creo que el revuelo de Ernest, o su lado positivo, fue su flexibilidad y cómo pudo hacer llegar todos estos textos potentes en un marco marxista. Hablemos de la revolución social que se estaba librando en países industrializados para contradecir también los regímenes de Stalin y también las coloniales. Fue una acción esencial y muchos de militantes en Estados Unidos y en otros lugares aprendieron a aprender así la interconexión entre las distintas luchas. Otro aspecto del pensamiento de Ernest y Livio también lo valoramos y creemos que es muy importante dentro de los militantes de Estados Unidos. El entendimiento que mencionó Eric de la capacidad de ambos y la Cuarta Internacional para reconocer el potencial revolucionario de corrientes que se libran fuera de la nuestra, pero al mismo tiempo, mientras que Ernest sí que se inspiraba por las revoluciones en Latinoamérica, las luchas anticoloniales por todo el mundo, no se dejó seducir por ellas. Había otros intelectuales que sí que se abocaron a este tercermundismo y en lo que ahora conocemos como el sur global, y pensaban que era la arena y el lugar de juego para la revolución. Ernest entendió, aquí una vez más su dialéctica, que claro que era también hablaba de las huelgas generales en Bélgica, por ejemplo, en los años 60, la siguió muy de cerca. Huelgas masivas generales en Francia, después del mayo del 68, estudiantil. Cuando se desarrolla Solidarność en Polonia, Ernest era un gran defensor y seguidor de este movimiento, y dentro de su optimismo lo vio como el inicio de la revolución política. Pensaba que iban a reemplazar e iban a conseguir la economía colectiva fruto de la revolución soviética. Pero nosotros introdujimos la parte esencial del socialismo, que por supuesto es la democracia de los trabajadores.
tenía una capacidad increíble para entender las distintas tradiciones y poder enmarcarlas y conectarlas entre sí. Era un gran atributo del pensamiento de Ernest. En el 90, cuando comienzan a caer los regímenes burocráticos, una vez más, Ernest también fue un gran seguidor de todo esto y defensor. Yo recuerdo estar en una reunión en Nueva York, en una escuela donde estaba haciendo mi doctorado. Allí vino Ernest y habló en términos muy positivos y grandilocuentes, diciendo que los trabajadores en Alemania Oriental y en las antiguas repúblicas soviéticas quieren coches, quieren televisores, quieren bienes de consumo. Y en esta voz tan elocuente que tenía, dijo que sí, deben hacerlo, tienen su derecho. En esto hablaba sobre esta noción del marxismo de que el socialismo realmente es el alimento abundante. Hablemos de la importancia de esto que puede tener hoy y la importancia de los coches y bienes de consumo. Pensamos inmediatamente en la dimensión ecológica de esto. Pero Ernest también era consciente de esta dimensión y creo que nos dejó un legado que seguramente se enriquecerá a medida que lo vamos analizando y estudiando. Último punto y último campo donde Ernest y Livio hicieron grandes aportaciones al pasado, presente y espero que el futuro es el siguiente. De los movimientos revolucionarios de Estados Unidos, hablo de cómo ayudar a formar partidos. Ernest y Livio eran fundadores de la Cuarta Internacional, pero además eran verdaderos aficionados y de proponer secciones en Estados Unidos. Y ayudaron a crear también la formación de partidos y secciones en otros países, incluido el mío propio, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Una persona que ha sido delegada en esta reunión y que la conocerán seguro, cuando estaba preparando yo mi reunión, Johanna, me refiero, que es de esta generación y yo soy de la generación de después, Johanna me transmitió la generación de Johanna, que era marxismo, Ernest y Mandel, y luego mi generación aprendió de ella. En resumen, Johanna me contó una anécdota que quiero contar. Cuando se fundó Solidarity en los 80 en Estados Unidos, fue una fusión de tres primos, podríamos decir, trotskistas. Ernest estaba muy reticente y no pensaba que esto fuese una buena idea. ¿Por qué? Porque los otros componentes hablaban del capitalismo de inversión y no pensaba que este proyecto no iba a llegar a buen puerto. Pero Johanna pensó que sí y acertó. Y creo que otra gran característica de Ernest es su capacidad para reconocer situaciones de cambio y su posición cambió. Johanna me contó que después de la unificación hubo una reunión y él fue a ella, le puso la mano en el hombro y le agradeció que ella hubiese apostado por esta orientación porque acertó. Últimamente, para terminar rápidamente, quiero hablar sobre los cambios y el futuro. ¿Dónde podemos hacer uso de estas influencias? Después de los debates del 69 sobre la lucha armada o la formación de partidos en Latinoamérica, la unificación que se creó en el 63 entre Estados Unidos y la Cuarta Internacional comienza a disolverse. Y a medida que se va disolviendo, bueno, quiero concluir rápidamente. En 2016, como sabrán, hubo un pequeño grupo socialista llamado Demócratas Socialistas de Estados Unidos. De repente tuvo un gran auge y vinieron miles de miembros nuevos a este grupo.
Son nuevos militantes que no tienen ninguna familiaridad con nuestras tradiciones y ni siquiera las grandes tradiciones de los marxistas revolucionarios. Pero hay una sed y una ansia dentro de estos jóvenes para aprender sobre todas estas corrientes. Cuando murió Ernest, en esta época, Alex de Jong publicó un artículo extraordinario en un periódico de la DSA. Fue un artículo extraordinario que hablaba de las grandes aportaciones de Ernest. Pero el hecho de que se publicase en Jacobin esta publicación nos dice algo. El hecho de que lo publicase alguien fuera de Estados Unidos nos cuenta también otra cosa. Creo que el mayor reto que tenemos hoy para proseguir con la tarea y la labor de Ernest y Mandel como transmisores del marxismo sigue siendo un desafío para nosotros. Y los jóvenes de la DSA que van a aprender sobre el marxismo revolucionario van a seguir encontrando una gran fuente de inspiración y orientación política en la obra de estas dos personas revolucionarias con talento y totalmente dedicadas a la causa. Muchas gracias. Muchas gracias, Kelly. Y ahora, camaradas, tenemos todavía 50 minutos para nuestra discusión. Y entonces, alguien que quiera, las personas que les gustaría hablar, pueden apuntarse. Entonces, vamos a tener unos minutos para que la gente nos diga quiénes van a hablar y en cuál idioma, para que los compañeros traductores se puedan organizar para hacer la traducción. Y también invitamos a las personas que nos están participando por Zoom y que también, si les gustaría compartir, contribuir con las discusiones, pueden enviar por escrito, por el chat de Zoom, y nosotros vamos aquí a transmitir las preguntas o los aportes que las personas que están en línea quieran enviar a la discusión. Soy yo, de Países Bajos. Soy uno de los miembros de la sección y de ese instituto también. Conocí a Ernest Mandel en el 68 durante una reunión, creo que Eric estaba ahí también, en Utrecht. Hablas francés. Entre los jóvenes flamencos socialistas y los socialistas belgas, allí Ernest hizo una presentación. Y luego conocí a Livio y Ernest en el CI aquí en Ámsterdam, en el 64. Uno de los mayores frentes de batalla entre los europeos y los compañeros de América. Fue una reunión un poco tensa y acalorada. Creo que no hemos vuelto a ver ese nivel después. Lo que quiero decir es que si queremos analizar nuestra propia historia, en concreto el modo en el que podemos utilizar nuestra historia para avanzar, necesitamos permanecer críticos. Claro, se han dicho grandes palabras y muy conmovedoras sobre Ernest y Mandel, pero lo que aquí nos ocupa, bueno, debemos ser más críticos con nuestra propia historia. Veo muchos rostros familiares en esta sala, lo cual me gusta. Pero no es la intención detrás de crear una organización. La biografía de Jan Wieland sobre Ernest es un trabajo extraordinario. Y habla sobre, podemos decir, la obsesión de los americanos con Ernest. Y como hay una gran división en el debate. La biografía de Pia Franco, donde hablas con la perspectiva francesa. También tenemos una biografía de Livio. Me decepciona realmente la biografía de Livio. Habla de documentos
y los documentos que ya conocemos muy bien son nuestro análisis de la situación, pero no es una situación política. Los documentos expresan nuestra opinión, nuestros debates sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Comentamos sobre la situación. Tenemos los tres volúmenes de Paul Leblanc, una feminista de Canadá francesa que habla sobre el feminismo trotskista. Necesitamos ser mucho más críticas, sobre todo en la biografía de Livio. He hecho falta muchas críticas y creo que hay mucho más que decir. La biografía de Pablo que se acaba de publicar creo que hace una pequeña reparación en ese sentido. Último comentario. Es muy importante que en todas las historias busquemos el rol de los líderes internacionales con relación a sus secciones. ¿Cuál fue el papel de los líderes internacionales a la hora de intervenir en los debates en las secciones? Actualmente hemos perdido décadas y decimos que los líderes y las secciones están discutiendo calurosamente en Francia, cosa que no hemos visto aquí, pero en aquella época los líderes de la internacional intervenían en debates nacionales sin un conocimiento profundo de lo que estaba ocurriendo sobre el terreno. Creo que esto es una ventaja ahora, pero necesitamos seguir trabajando sobre esto, cómo podemos formar organizaciones y la colaboración internacional en este sentido. Creo que sigue siendo un caballo de batalla. Con eso termino. Este instituto es un instituto de investigación en términos oficiales, así que podemos hacer un documento y podemos votar que la historia de la Cuarta Internacional, en todas sus ramificaciones, se ha convertido en un proyecto de este instituto. Y claro, votaremos a favor y luego vamos ya qué pasa. Bonjour, chers camarades. Alors, merci d'abord pour cette Soy Uraz Aydin, de la sección turca de la Cuarta Internacional. Me gustaría primero empezar por una anécdota personal que me parece muy simpática. Conocí a Ernest cuando tenía 6 años y medio, más o menos. Mis padres eran miembros de la sección simpatizante en esa época, en los años 70. Fueron refugiados políticos después del golpe de Estado de 1980. Y otros camaradas también fundadores históricos de la sección en Turquía, Masis y otros camaradas conocen, todos estábamos en Francia, y Masis publicó en esa época pequeñas revistas que enviamos en latas en Turquía, enlatadas, y se lo habían copiado del ejemplo de los compañeros en Polonia. Y Masis hacía una entrevista con Ernest Mandel para esa revista, y mi madre se encargaba de la traducción, hablaba muy bien francés, y yo estaba ahí. Era en el antiguo edificio de la Brèche, en el piso de arriba, en París. Y Mandel desarrollaba sus análisis sobre la situación internacional, sobre los movimientos de izquierda revolucionaria, en el movimiento obrero, en Polonia justamente, creo. Compartía también sus palabras con un niño de 6 años que no conocía nada, que ni siquiera sabía por qué había cambiado de país. Esa es mi historia y la historia que me gusta contar en esas reuniones así como de la Cuarta. Sino, en cuanto a Mandel y Livio, rápidamente quiero decir que aseguró las relaciones de la sección simpatizante en los años 70, en la mitad de los años 70 en Turquía, con la Cuarta Internacional. No solamente él, sino también nuestro compañero François Bouet, llamado Momo, que también falleció hace unos años, demasiado temprano, desgraciadamente, y G.P. Ursi de Australia. Eran compañeros que aseguraban el lazo de la internacional
con Turquía, que nos traían panfletos, publicaciones, material de formación, en una época en que no había tantos medios de comunicación. Era importante. Y antiguos compañeros cuentan todavía la sorpresa de Livio cuando vino en una reunión. Quizás era en casa de mis padres, no sé, pero todos los militantes llegando, los militantes dejaron su arma en la entrada antes de empezar la reunión, porque estábamos en una época de lucha antifascista y de lucha interna dentro de la izquierda y necesitaba tener algo para defenderse, como igual necesitaban leer a Mandel para poder defenderse políticamente y teóricamente. En estos años teníamos, a la mitad de los años 70, teníamos una editorial donde publicamos formaciones marxistas clásicas, el pensamiento económico de Marx, el libro sobre sobre la ficción policial que escribió Mandel también. Y después del exilio seguimos publicando muchos libros, también los que fueron publicados más tarde en francés, como el libro sobre la Segunda Guerra Mundial, la polémica de Ernest con la secta espartaquista en Estados Unidos, como Las ondas largas también, que fue publicado mucho más tarde, creo. Y voy a terminar rápido, pero en el 91 Ernest vino a Turquía justamente porque era el periodo 89-91, todavía se puede ver en YouTube, de hecho, el encuentro, que fue interpretado por Lid Bennert, que también quiero hablar de él aquí. Contribuyó a Imprecord durante mucho tiempo, fue miembro de la sección belga y esta reunión fue importante porque Ernest Mandel era una figura conocida, incluso si la mayoría de la izquierda turca no comparte su visión trotskista, pero como revolucionario teórico era reconocido y eso nos permitió en esa época también tener como confianza en nosotros. La llegada de Ernest nos ayudó en ese sentido. Después de su fallecimiento, hemos seguido publicando, sobre todo libros de Ernest, cada 5 años, 10 años después de su muerte. Seguimos haciendo reuniones en conmemoración. Y todavía hoy, en el partido donde estamos, seguimos recomendando la lectura de Ernest. Pero más allá, pienso que más allá de sus aportes teóricos, gracias a él, es también una fuerza moral que nos procuran esos dos camaradas. Una fuerza moral de poder ser los herederos de estas dos figuras importantes del marxismo revolucionario a nivel internacional. Gracias, camaradas. De pouvoir être les héritiers, en fait, de ces deux figures importantes du marxisme révolutionnaire au niveau international. Merci, camarades. Buenos días, Vinicio de Brasil. Good morning. I'm Vinicius from Brazil. I really want to thank you. Quería agradecer este debate. Me ha conmovido este debate por muchos motivos. Quería hablar de la foto de Francisco Lozán con Mandel, lo que me recuerda cuando yo estuve con Jubel Ashka en un debate en Campinas. Creo que los nuevos militantes de la Internacional tenemos que aprender de ellos y es un gran honor. Me ha gustado mucho el debate en este CI y tengo muchas ganas de leer el artículo de Alex de Jong. Me encanta que nos contéis sobre vuestros artículos.
me ha emocionado de verdad y, bueno, me encuentro ávido por leer y debatir estos asuntos. Pero, por supuesto, el debate más importante en esta conferencia ha sido, sin duda, la teoría leninista de la organización, uno de los libros más importantes que cambió mi vida. Espero que este debate lo podamos ver en la sexta conferencia. No podré acudir personalmente a la sexta conferencia, porque mi vuelo de vuelta va a ser antes de que termine y no voy a poder. Ya estuve llorando por no poder estar en este debate, pero espero que lo retransmitan. Es muy importante en Latinoamérica, en particular en Sudamérica, la tradición de Mandel y sus contribuciones a menudo se han confundido con traducciones no leninistas, lo cual se aleja mucho de la verdad. Tenemos nuestra propia interpretación del leninismo, que es muy importante, porque todos aquí hemos hablado y me han dicho, sobre todo Jorgelina, porque en Argentina hay distintas tradiciones diferentes dentro del trotskismo. Y no sabía que se había leído a Mandel allí, lo cual son muy buenas noticias para mí. Necesitamos recuperar y rescatar esta tradición como tradición leninista, pero también como una tradición democrática fundamental. No tenemos por qué verlo como contradictorio. Si nos juntamos y lo vemos en conjunto, es aquí donde vemos la verdadera aportación de Lenin al marxismo, que nos trajo Mandel. Una contribución muy importante. Dada su visión de Lenin, creo que hace que Lenin esté más vivo que nunca. Y ahora vamos a tener el camarada Jacob, que va a hablar en inglés. No quiero entrar en detalles sobre la influencia de Ernest en la sección alemana, pero quería hablar de otra cosa distinta. La capacidad del discurso de Ernest. No solo podía dirigirse a 3.000 miembros de la Internacional en noviembre del 70, no solo podía dirigirse a una masa, un meeting de la FCR en Francia, sino que también era excepcional para encontrar el nivel adecuado para hablar con compañeros con un nivel muy básico educativo, por así decirlo. Siempre conseguía adaptar su discurso de forma que los compañeros pudiesen entenderlo y aprendiesen de él. Y al mismo tiempo podía hablar con políticos burgueses. No sé si fue en el 72, hicimos un debate en la Universidad de Colonia con los demócratas cristianos, con políticas de este partido. Habían a 700 personas que estaban aclamando y vitoreando su discurso porque lo entendieron perfectamente. Y consiguió destruir la lógica y argumentos burgueses de los políticos de la CDU. Y debo decir que no he conocido a ningún teórico ni político de izquierdas que posea esta capacidad para poder triunfar en cualquier debate.
ya sea en entornos de izquierdas, pero tampoco por parte de los políticos burgueses. Creo que necesitamos también aprender y adquirir esta capacidad, aprender de su ejemplo e intentar ser como él. Muchas gracias. Ahora va a hablar Manuel de Alemania en inglés, en francés. Bonjour camarade, Manuel d'Allemagne. Je suis bien content que Jacob a parlé ici parce que j'aurais dit la même chose. Se vincula con lo que yo decía. Pour la deuxième minute, je veux dire quelque chose. Estoy de acuerdo con lo que Jacob decía, pero quisiera hablar de otro aspecto, algo que dijo Just en la década del 70, que había esa cultura política en la cuarta de intervenir en los debates de secciones. También nosotros lo teníamos. Y bueno, a veces no importaba, porque estaba Charles André y John Ross y decían lo contrario. Entonces había como un equilibrio. Pero en cuanto a Ernest, a las intervenciones de él, bueno, no siempre fue fructífero para los compañeros. Los que tienen la edad de mis padres, más o menos, en el tiempo del lendrismo, se trataba sobre todo de persuadir a los compañeros, perdón, nous racontaient, enfin ceux qui ont l'âge de mes parents à peu près, non? Que son influence avant Segundo, en el momento de mi militancia, se gastaban muchas energías en persuadirnos en nombre del Frente Único que había que votar para el SPD. Y cuando le preguntaba para qué servía, y bueno, vincularnos con los obreros socialdemócratas, lo cual no podíamos entender. Entonces las intervenciones concretas en la política de las secciones, incluso para un compañero tan brillante como él, podían ser algo difícil de digerir. Y me gustaría concluir comentándolo del 72, que Ernest y Gisela habían ganado, y bueno, era una victoria para mí, pero para la cuarta no sé. Que Ernest et Gisela Mandel m'avaient gagné pour la 4e internationale. Pour moi, c'était très bien. Si c'était bien pour la 4e internationale, je ne sais pas. Wilfried, de Alemania, que va a hablar en francés. Y no se olviden, a la gente que está participando en línea por Zoom, que pueden enviar sus preguntas, sus aportes también por el chat. Bon, encore en allemand. Quisiera, aparte de lo que estaba diciendo Vinicius de Brasil, y agregar otra voz. Habló mucho de Lenin y me acuerdo una de las entrevistas de Ernest, y dijo como a modo de guiño que había compas que los acusaba de una desviación luxemburguista. Y bueno, parece gracioso, pero le gustó, conoció la obra de Rosa Luxemburg. Y no solo analizó las obras de Lenin y Trotsky, sino que entendió perfectamente y entendió el contexto, la izquierda socialdemócrata antes de la Segunda Guerra Mundial,
escribió un ensayo sobre la revista que fue difundido a nivel mundial. Correspondía con lo que Eric mencionaba, su convicción potente de que el movimiento obrero alemán después de la Segunda Guerra Mundial iba a retomar, digamos, después de la ruptura de 1933. Y teníamos un movimiento impactado por la situación. No solo era el país en dos estados, también la tradición socialdemócrata que seguía en Alemania del Oeste, la tradición comunista vista como la tradición del Partido Comunista fue incorporada por el Estado de la República Alemana. Y bueno, eso impactó digamos, a los críticos, impactó la obra, el análisis de Mandel, y tuvo su peso, digamos, en las conciencias. Lo que quiso ver en esas semanas decisivas del 89-90. Quisiera concluir sur ce que Joost a dit, je crois, quand il a parlé de biographie. Livio no escribió una biografía, escribió 2 libros sobre su trayectoria en Italia, una contribución sobre la historia de la Cuarta, que tienen, bueno, faltas, pero hay también mucho análisis en todo eso. Y en mi opinión, estos y el libro de Pierre Franck son muy útiles. No es la última palabra, lo cual asumen abiertamente. Y Penny lo recordó. No es la historia. Hay que tener análisis más finos, escritos colectivamente, con diferentes puntos de vista, pero hay que leer. Yo lo uso seguido. Y si me queda algo de tiempo, y me gustaría agregar un poco, Manuel estaba diciendo, mencionó a otra alemana con un papel importante al lado de Ernest y para la Internacional. Me impresionó mucho la primera vez que la leí, que era un diferente de Ernest, el gran teórico. Ella era mucho más práctica en cierto sentido. Venía del movimiento radical de la juventud alemana y aportaba a la construcción concreta de organización y dirección. Ahora Penny, en inglés. Sí, yo en efecto quería reafirmar la importancia de eventos como este. Eso es porque, como dijo Kay, no es solamente una cuestión de hablar sobre las contribuciones en el pasado o en el presente, sino también el futuro. A veces, algunos camaradas cuestionaron cuál era
el punto de esta conferencia. Yo creo que precisamente el punto es tener este tipo de contribuciones que hemos tenido y que vamos a continuar teniendo el resto del día y mañana también. Contribuciones, porque obviamente Ernest y Olivio, ellos mismos eran personas reales, pero también representaban la Cuarta Internacional en sus actividades, en sus contribuciones, en sus conversaciones con camaradas, en sus viajes, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo con conferencias como estas, y también, no lo mencioné, pero hay una conferencia impresionante de 200 personas organizada por los camaradas italianos en Roma, en abril de este año, de hecho, sobre el aniversario real de 100 años de Livio, y va a reunir a toda la izquierda italiana, todos los sindicatos, y todos contribuyeron o hablaron sobre la contribución de Livio a ese nivel. Entonces, lo que estamos haciendo es manteniendo viva esa memoria. Eso porque nos dice algo sobre cómo actuar en el futuro. Nos dice algo de la importancia del marxismo abierto. Nos dice o nos habla sobre la importancia de estar involucrados, de construir organizaciones nacionales, que los dos, Ernest y Livio, y también otros líderes valiosos de la Corte Internacional han hecho. Pero hay que enfatizar estos puntos y tal vez no hablar de la, no sé, de la revolución sin raíz. O sea, hay muchas personas que han tenido que ser exiliadas, etcétera, pero la importancia de estar enraizados en una realidad nacional. Y como ya lo mencioné, el trabajo de reunir todos los elementos que podamos para escribir la historia nuestra internacional, debido a lo que nos puede ayudar a hacer en el futuro. Esto es muy importante. Y como ya lo dije, yo asumí la tarea de indexar las notas y todos los aparatos que están en las versiones en inglés y en francés de las memorias de Livio, y me voy a reunir con aquellos responsables de la biblioteca en París, donde hemos depositado muchísimas cajas de archivos de la Corte Internacional, porque el trabajo de clasificar todo esto todavía no ha empezado en realidad. Para que esto pueda estar disponible, para que las personas que trabajan en la historia de la Corte Internacional lo puedan usar. Y hay muchas cosas ahí olvidadas, porque si pensamos en la historia de la Corte Internacional, en sus debates, olvidamos mencionar muchos detalles, los lugares a los que hemos ido, los eventos que hemos tenido. Entonces, cada contribución. Y Livio no pretende hacer nada más en su memoria que escribir una contribución. Eso lo dice explícitamente. Entonces, tenemos que trabajar en todo ello para tener una comprensión de nuestra internacional y lo que ha contribuido y puede contribuir en el futuro. Gracias a Penny. Yo me apunté para hablar en español y después Eric en francés. Ok. Yo, bueno, no iba a hablar, pero después de la charla de Penny, me gustaría traer algunas palabras. Las compañeras aquí en la mesa han hablado un poco sobre los aportes de Ernesto Mandel y de Livio Maytán a sus organizaciones a nivel político. Y yo he visto que Penny también habló sobre la importancia de las memorias de Livio Maytán. Bueno, yo vengo de una trayectoria en la Cuarta Internacional. Yo
En este año cumplí 30 años de militancia en la Cuarta Internacional, y entonces vengo de una militancia desde de la juventud, de los movimientos estudiantiles y feministas, y no conocí a Ernesto Mandel en persona, aunque sus contribuciones seguramente han aportado muchísimo para nuestra formación como militante de la Cuarta Internacional y nuestra sección brasileña también. Pero conocimos a Lívio Maitán en persona, y eso fue de hecho una experiencia muy, muy fuerte, muy importante para nuestra generación como jóvenes, ahí en las experiencias del Foro Social Mundial, cuando Lívio estuvo con nosotras y con nosotros en Brasil, compartiendo las experiencias, la importancia del movimiento altermundialista, donde sabemos todos que la juventud tuvo un protagonismo muy fuerte. Entonces, de hecho, cuando hablamos de recordar y mantener la memoria y la importancia de los legados que han dejado estos camaradas, hay que tener en cuenta sobre todo no solamente sus aportes por escrito, sino también las posibilidades, las oportunidades que tuvimos para compartir en persona con ellos, principalmente para lo que llamamos de la transición generacional de la militancia de la Cuarta. Yo tengo hoy 49 años, en aquel periodo tenía 20 y pocos años, y para nosotras y nosotros era muy importante tener en cuenta la importancia del internacionalismo para construir las experiencias que tuvimos en aquel momento en Brasil, con todos los cambios que hubo a principios de los años 2000, a principios del siglo, pero también saber que había camaradas que tenían experiencias muy, muy importantes en otras partes del mundo, que la juventud de la Cuarta tenía experiencias de construcción de un tipo de internacionalismo que para nosotros y nosotras era muy importante compartir. Entonces, creo que Lívio, aunque obviamente no era un joven en edad, pero de hecho nos ayudó y ha contribuido muchísimo, llevando sus aportes y la contribución, compartiendo las experiencias que había en Italia, en otras partes de Europa, y también desde una perspectiva de la importancia de construir las acciones ahí en América Latina. Entonces, para nosotros queda esta memoria muy fuerte de sus aportes, incluso en persona. Tomamos unas fotos porque en aquel periodo no había nada de internet, teníamos que imprimir unas fotos, y estas fotos hoy en día están con el camarada Michael Louis, porque yo estuve con él en un seminario que hemos venido aquí en Europa, estuve con Michael Louis, y cuando ha visto la foto de Michael, Chico Lozán, Lívio Maitán en una plenaria de jóvenes en el Foro Social Mundial, me dijo, por favor, dame las fotos para que las pongamos en los artículos de la Cuarta Internacional. Entonces, es para eso que sirven nuestros recuerdos, nuestra memoria internacionalista y colectiva con los camaradas que han dejado muchísimas contribuciones para nosotros que venimos de esta generación de juventud de la Cuarta, ¿no? Ya al principio del siglo. Muchas gracias. Ahora Eric, y no sé tenemos después de Eric, si las compañeras de la mesa quieren traer algunos puntos, tenemos todavía 15 minutos. C'est pour rebondir para sur hacer un rebote une partie sobre de una parte de la l'intervention intervención de Wilfried. Je suis Estoy convaincu convencido que Ernest Ernest était era luxemburguista. C'était pas facile No nécessairement era fácil, à assumer necesario asumirlo de sa part. C'est pas facile dans le sens en el sentido où c'était era beaucoup plus mucho más important d'une certaine importante manière d'affirmer de le una caractère cierta léniniste. manera Je asumir pense el que, carácter pour dire les choses leninista. très simplement, je pense que sa Que su défense defensa de de Trotsky et Trotsky comme como alternative, alternativa, son livre Trotsky su comme libro alternative, Trotsky como c'est un peu alternativa,
la conviction pour lui que le Trotsky de la révolution trahie, c'est la fusion de ce qu'il y a de meilleur dans le léninisme et dans le luxembourgisme. Le luxembourgisme du côté des appels de Rosa en 1918 par rapport au danger que constituait la dissolution de l'Assemblée constituante et de la restriction des formes de débat dans le parti bolchevique et ce que ça pouvait donner. Ernest a été absolument d'abord Trotsky dans la révolution trahie est absolument clair. Il reprend les préoccupations de Trotsky en termes très concrets, c'est-à-dire les revendications que Trotsky avance dans la révolution traditionnelle et dans le programme de transition en ce qui concerne la démocratie socialiste. Et effectivement, de ce point de vue-là, je pense que Ernest était convaincu de la pertinence des appels de Rosa Luxembourg à l'égard des bolcheviques en 1918. En dirección de los bolcheviques en 1918. Entonces, para cerrar nuestra sección de la mañana, vamos a pasar a Terry y después si alguna otra camarada quiere hablar, tenemos todavía 10 minutos. Gracias, Tarsia, y gracias a los camaradas que han contribuido. Las contribuciones han sido muy valiosas y creo que de verdad que añaden más, digamos que le suman a toda esta conversación que hemos tenido. Ciertamente esta conversación va a continuar. Pero sí quería responder un poco a Jost. Algunos otros camaradas ya lo han hecho, pero yo creo que primero que todo, cuando Jost dice que debemos ser críticos, vale, pero ¿de qué? No es útil simplemente decir esto tan general. Please. Entonces creo que hay cosas que yo a las que personalmente puedo criticar, pero también hay otras cosas. Digamos, estoy de acuerdo con lo que dice Alex de Jong, que a veces una lectura superficial de cosas, las personas han hablado mucho sobre el optimismo de Ernest, ¿no? Pero yo creo que era optimismo de la voluntad, no. Es decir, él siempre, como ya lo dijeron muchos camaradas, siempre estaba listo para decir que se había equivocado después. Entonces, pero quiero aprovechar para concluir mi introducción, que no alcancé a hacerlo durante mi intervención, citar algo de Ernest y analizarlo en el contexto de hoy. Entonces, Ernest en el debate de la Eurocon dijo que estamos, por supuesto, llamados a todos los sectores de los explotados y oprimidos. Y estamos ya haciendo un llamado a los trabajadores de todos los países trabajadores de todos los sectores, incluimos mujeres. Perdón, no incluimos mujeres, no incluimos los estudiantes y no incluimos a todos los sectores oprimidos de la sociedad. Así que tenemos una visión de trabajadores industriales de lo que debería ser un mundo liberado. Entonces, mi reflexión sobre esto es que si yo leo esto o si vamos a escribir algo hoy, seremos más explícitos sobre
involucramiento de las personas discapacitadas, personas LGBTQI+, etc. Incluirlos de una forma digamos, no incluirlos como parte, digamos, del sector productivo, pero por otro lado, esto fue en 1977. Esto iba muy a la vanguardia de lo que las corrientes estaban diciendo, ciertamente lo que la izquierda británica estaba diciendo. Yo creo que para mí, lo que yo aprendí de Ernest y Livio en los últimos 50 años, y espero seguir contribuyendo en esta transmisión a las generaciones nuevas, que es lo que está diciendo Marcia, es que nuestro proyecto es por la emancipación y la liberación humana. Y empezando desde este punto podemos seguir adelante juntos. Gracias. Sí, no, simplemente para agradecer las intervenciones que fueron surgiendo después del debate. Me parece que algunas, trato de unificar en algunas ideas, cosas que fueron saliendo en distintas intervenciones, y me parece que aquí también en el panel. Me parece que una de las cuestiones es que esta mirada crítica, o la necesidad de tener una mirada abierta en todo caso, tiene que ver justamente con no buscar, por lo menos a mí me pasa, o a nosotros nos pasa bastante, que en el debate de las izquierdas siempre aparece la idea de la cita de autoridad. ¿Qué dijo Trotsky? ¿Qué dijo sobre este tema? Me parece que esa actitud muchas veces nos lleva a posiciones dogmáticas que no nos permiten dialogar con fenómenos nuevos, con incluso contra nuestros y nuestras autoridades políticas, ¿no? O sea, Rosa, Lenin, obviamente que tenemos lineamientos, necesitamos de ellos para nuestra intervención política, pero también a veces tenemos que someter eso a las nuevas pruebas de la realidad. Y me parece que esa actitud es algo que es necesario sostener. Y después, otra de las cosas que también salió en las intervenciones, además de esto del uso de las herramientas de análisis para las realidades particulares concretas, o sea, me parece súper interesante cómo aparecieron diferentes periodos de la lucha de clases y realidades. No es lo mismo la lucha democrática que la lucha en momentos de dictadura y de represión, digamos. Bueno, la posibilidad de tener estas herramientas para poder dar las peleas en los distintos contextos. Y me pareció interesante esto de tener nuestras referencias, lo que decía Penny, también lo que decía Jacob, de tener estos espacios para conocernos, conocer las referencias, incluso también para animarnos a imitar algunas de las cosas que necesitamos, ¿no? Jacob planteaba necesitamos imitar muchas de la forma de la intervención, la forma de dialogar con las masas, la forma de traducir o de hacer más sencillo, más apropiable conceptos por ahí complejos, la importancia de escribir y también la capacidad de entusiasmar, porque el optimismo de la voluntad es también necesario para entusiasmar a otras personas, ¿no? Y por último, me parece que los homenajes, estos que hacemos y que en todo caso no son tan necesarios para compartir, no es para construir estatuas, o sea, no para construir líderes intocables. Y muchos de los relatos que aparecieron, me parece que hablan de eso, ¿no? De personas que desde su humanidad, desde su humanismo, desde personas como cualquiera de nosotros, han tenido un rol y un papel absolutamente importante para todas nuestras organizaciones. Así que eso último.
Yo no tengo mucho más por añadir, pero quería agradecer las intervenciones, todo lo que dijeron. Y cuando las escuchaba, me pareció que no estamos al final de esta discusión, sino que estamos al principio, ¿no? Estamos empezando esta conversación. En los Estados Unidos, Solidarity, la Corte Internacional y también otros grupos encuentran eso un recurso muy importante. El marxismo quiere aplicar todo esto en la situación de este momento y Mandel y Livio eran expertos en esto. Personas que tenían la capacidad de hacer esto a nivel más alto. Penny y Alex hablaron sobre todo el trabajo que se ha hecho al catalogar, organizar y publicar toda esta obra. Pero al mismo tiempo, la historia es mucho trabajo no finalizado, entonces puede haber colaboración entre nuestros grupos. Sé que todos nos beneficiaríamos de participar de esta tarea y nos interesa hacerla. Y tal vez algunos de estos escritos se pueden sacar, por ejemplo, la introducción a la teoría marxista, la teoría económica marxista. Muchos camaradas que trabajan en esas áreas pueden aprovecharlo mucho, entonces creo que hay mucho trabajo por hacer y una de las ventajas que tenemos, y esto va a ser lo último que voy a decir, es que Ernest, y esto salió en algunas de las intervenciones, creo, que de ALDA, también como militante, era militante de la Cuarta, pero también tenía un estatus que iba más allá y que permitía, digamos, él representaba el pensamiento marxista y era reconocido por todos y también la burguesía lo reconocía. Si ven los obituarios que se le escribieron, había un reconocimiento de que esta persona era alguien que mantenía vivo el marxismo. Que por supuesto el marxismo se sigue pronunciando como muerto en cada generación y los comentaristas burgueses dicen que está muerto, pero nosotros sabemos que vive y que el trabajo de Ernest y de Livio sigue vivo. Yo no tengo mucho más por decir, solo quería reiterar lo que dijo Penny y Jorgelina y Kay. No estamos hablando de Livio y Ernest y sus legados como un legado muerto. No estamos hablando de ellos como estatuas tampoco o como íconos. Nosotros estamos reconociendo su absolutamente inmensa contribución. Y como Penny señaló, es muy importante tener ese tipo de conferencias también en la perspectiva de mirar hacia el futuro. Porque, de nuevo, este no es un legado muerto, este es un legado para el futuro. En términos políticos, por supuesto, hay críticas y cosas, pero es un legado muy, muy importante. Es importante construirlo, construir a partir de este legado para el futuro. Gracias.